Este trabajo que les quiero presentar, mira, más bien el antecedente de esto son obviamente las acciones que nacionalmente e internacionalmente han tomado los países para la disminución de los gases de efecto invernadero. Entonces, pues la mayoría de ellos ha implementado diferentes acciones tendientes a reducirlas. Y en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, implementaron obviamente la construcción de libramientos carreteros para reducir las emisiones que se estaban generando en las ciudades por el paso de los vehículos, particularmente aquellos que no tienen origen y destino, pues la propia ciudad. De esta manera, pues aparecía la estrategia, ¿no? Pero era una estrategia que era complicado, solamente aparecía en papel como políticas, estrategias nacionales, pero no se medía. Y luego, por ahí más o menos del 2009, en la estrategia que estuvo, en el programa especial de cambio climático que estuvo a cargo del gobierno de Felipe Calderón, en ella aparecía un elemento tendiente a mitigar los gases de efecto invernadero, que era la construcción de libramientos. Sin embargo, pues de alguna forma no fue un fracaso el programa como tal, pero no tuvo el impacto en todos los sectores debido a que no había como una regulación legal que le diera soporte al programa. Es decir, una ley, un reglamento, etcétera, que estuviera por encima de ello y que obligara a los diferentes actores a trabajar en eso. Fue hasta el 2012 donde se aparece la ley de cambio climático y entonces vuelven a aparecer otra vez una estrategia nacional, un programa especial de cambio climático donde aparecen nuevamente las acciones. Entonces, tendiente a ello, finalmente nosotros consideramos que efectivamente los libramientos carreteros contribuyen a la reducción de gases de efecto invernadero, pero no sabíamos cuánto. O sea, sabíamos que nos ayudaba a mitigar, pero no sabíamos cuánto. Y en el periodo de 2009 a 2012 que aparecía esta acción como una estrategia nacional, pues tampoco supieron cuánto mitigó, a pesar de que estuvo puesto que se iban a construir alrededor de 18 libramientos carreteros en ese programa. De hecho, desconozco si incluso se construyeron los 18, pues muy probablemente se quedaron a medias en la parte de la construcción. Todas las, todas las medidas que ya se han implementado en el país, muchas ya cuentan con instrumentos que permiten medir, que pueden ser revisadas y que todos los auditores pueden verificar que se están cumpliendo. Gracias. De tal manera que, por ejemplo, lo que ya está, digamos, en operación, pues, son las normas de eficiencia energética. En este caso solamente es la de los vehículos ligeros y ya establecen variables de medición para cada tipo de unidad, modelo, vehículo, cantidad de coches vendidos, para estimar cuál es la eficiencia energética y cuál es el ahorro de CO2 que se está dando, de CO2 equivalente que se está dando por la implementación de esta normativa. Algo que históricamente el instituto ha colaborado con la Semarnat, pues es el programa de transporte limpio. Creo que ya no estamos colaborando nada, pero bueno, finalmente lo que hacíamos era a través de una capacitación a las empresas transportistas en conducción técnica, pues era una reducción de CO2 y hay obviamente todo un sistema estructurado donde miden cuál es el impacto de las empresas de transporte en términos de reducción de CO2. Y después, también históricamente muchos años en SCT, particularmente en Autotransporte Federal, pues se ha trabajado en algo que lo conocemos como el programa de chatarrización, pero bueno, se llama en realidad Programa de Modernización del Autotransporte de Carga y Pasaje, que evidentemente ha tenido un impacto más significativo para las empresas, no tanto para las medianas empresas o para el llamado hombre camión. Entonces el impacto ha sido muy poco en términos de la reducción de emisiones de CO2. Aparte, como no se ha medido, no sabemos cómo medirlo y a pesar de que se hizo una NAMA en el país sobre este tema, evidentemente como quiera no proporciona la metodología, porque todos pensamos que independientemente que modernicen la unidad y deje de contaminar más, pues una unidad nueva, todo camionero pues va a querer echar más viajes, entonces no necesariamente estamos reduciendo las emisiones. Y luego los sistemas de transporte público urbanos y modernos, que es el llamado PROTRAM, el cual van obras para ciudades de más de 500,000 habitantes
esa es la estrategia, ¿no? Pero el programa ProTram habla de 500 de ciudades arriba de 500,000 habitantes, donde financia proyectos urbanos masivos, estos llamados BRTs, los trenes ligeros como en Monterrey y en Guadalajara, o sistemas de transporte como el de Villahermosa o el de Querétaro, que no son propiamente autobuses BRT, pero que son sistemas integrados que han ayudado y que estiman reducción de emisiones de CO2 en ellos. Y el que nos entra, pues es esta partecita en la presentación, es esta partecita, los libramientos carreteros. Sí. No, las ciudades del país con más de 500,000 habitantes son las que son susceptibles de recibir financiamiento por parte del ProTram, ¿no? Por Banobras. La estrategia no contempla nada sobre calidad de los combustibles. Al final de cuentas, las emisiones contaminantes, relación directa y principal es la calidad de los combustibles. Y en México seguimos utilizando diésel de 300 partes por millón de azufre, incluso de 500, cuando en el mundo ya se usa el uso de diésel de ultrabajo azufre, y aquí en México seguimos, amén de los guachicoleros, y eso generaría los mayores ahorros de combustible, de emisión de contaminantes, ¿no? Sí, sobre todo de partículas suspendidas. El azufre, el diésel, su componente para las ciudades en particular, no tanto es precursor del cambio climático, que es el tema de esto, son las partículas suspendidas, entonces el efecto es más a la salud de las personas, ¿no? Por la parte del azufre. Pero evidentemente sí hay una estrategia, en la estrategia se aparece esto de los combustibles limpios, pero deja tú que aparezca ahí, adicionalmente en los compromisos de los acuerdos de París están firmados, así tenemos un potencial de reducción a través de combustibles limpios, y obviamente aparece ese diésel ultrabajo en azufre que hace años que lo tenemos en papel, pero no ni en producción ni en uso. Tenemos la... Así es. Y ni él mismo lo cumple y no hay nadie en el bote. Como si fuese uva, ¿sí? Es correcto. Pero bueno, esas son las políticas que siempre se van de la mano, que el Poder Ejecutivo no resuelve ni intenta resolver y bueno, ¿qué te digo? Nada que no sepamos. Pero justo lo que decías, que finalmente parte de no usar, por ejemplo, ese tipo de combustibles limpios, y amén de la cantidad de vehículos que circulan en ellos, pues son los que generan pues la mayor toxicidad en el aire de las ciudades y que provocan un gran número de muertos en el mundo derivado de eso, particularmente porque al ser densamente pobladas las ciudades y la cantidad de vehículos, pues tiene un efecto local mucho más importante en la calidad del aire. Entonces, sí se están generando muy puntualmente las emisiones, se están concentrando en mayor número en un solo lugar y por lo tanto las zonas urbanas son las que tienen esa mayor influencia. Obviamente, dentro de estos problemas en las ciudades, pues es el congestionamiento particularmente, o la cantidad, o el número de viajes que se incrementan y demás cosas. Esta parte del congestionamiento, por ejemplo, lo podemos ver en un análisis que nosotros hicimos de las velocidades versus la cantidad de emisiones que se generan. Entonces podemos ver que a velocidades bajas, por ejemplo, de congestionamiento, la mayor cantidad de emisiones que se emiten son muchísimo mayores. Lo ideal es que los sistemas de transporte anduvieran entre 50 y 60 kilómetros por hora, que es donde se tiene, digamos, el mejor consumo de combustible y con respecto a la generación de emisiones en las ciudades. De aquí para acá incrementa muchísimo, de aquí para acá también, porque va en función de la velocidad y obviamente los vehículos demandan una mayor potencia, un mayor consumo de combustible para alcanzar la velocidad deseada de los usuarios. De esta manera, pues esto es lo que implica un mayor consumo. La tendencia mundial, por ejemplo, en Estados Unidos, es que los límites de velocidad bajen en carreteras de 110 a 90 kilómetros por hora, no solo por la seguridad, sino para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los sistemas de transporte. ¿Qué pasa? Bueno, pues en el esquema internacional de las cuestiones de las problemáticas, cómo disminuir las concentraciones contaminantes, pues me aparece la modernización de infraestructura. Y aquí son dos aspectos. Uno, tenerla de buena calidad, porque también el estado superficial de los caminos, que ya años atrás hemos trabajado en esos temas y hemos publicado al respecto,
Una mala calidad del estado superficial de las carreteras implica, por supuesto, un mayor consumo de combustible. Entonces, una buena calidad del estado superficial de las carreteras implica un menor consumo de combustible, amén de la geometría de la misma carretera, ¿no? Que implica modernizaciones, muchas pendientes, muchas deflexiones en el elemento horizontal y vertical de las carreteras implican un mayor consumo de combustible. Pero, en este caso, estaríamos hablando de velocidades bajas en los libramientos carreteros. ¿Qué es un libramiento carretero? Bueno, pues es aquel que me permite desviar el tránsito de paso en las ciudades. Obviamente se construyen sobre los sistemas viales, los sistemas carreteros principales del país, particularmente estos que le llamamos corredores de transporte. En esos corredores de transporte, evidentemente, se presentan la mayor cantidad de emisiones, obviamente por el tránsito diario promedio anual que transitan en ellas, de tal manera que es donde yo tengo que invertir los 3 pesos que pudiera yo tener para la parte de la mitigación. ¿Qué dice Capufe? Bueno, pues es lo mismo, un tramo carretero que tiene como función conectar o en forma directa la entrada y salida de una población. Bueno, pues eso dice. Pero normalmente los beneficios, cuando evaluamos este tipo de proyectos, cuando hacemos un análisis costo-beneficio de ellos, pues particularmente siempre pensamos en los costos, en los tiempos de viaje, los costos de operación, y a veces se maneja el tema de la seguridad para hacer el análisis costo-beneficio, pero las cuestiones ambientales normalmente no están puestas sobre la mesa para identificar esos beneficios. Sin embargo, evidentemente los hay. ¿Qué beneficios tienen los libramientos? Pues reducen el ruido ambiental. Obviamente para los residentes de las ciudades y para los peatones que transitan en esas vialidades principales. Hay una reducción del congestionamiento. Todo esto que ustedes ven aquí no enumero, pero normalmente, bueno, digamos en la publicación técnica que ya está en la corrección de estilo, que espero el siguiente mes esté ya publicada, ustedes van a poder ver obviamente quién le da sustento a cada una de estas afirmaciones en términos de las investigaciones realizadas para sustentar lo que aquí se dice, ¿no? Mejoras en la movilidad, porque cuando lo leemos evidentemente creemos que es verdad, ¿no? Pero obviamente hay ciertos estudios donde se han centrado en estimar cuál ha sido el beneficio de los libramientos urbanos, pero la mayoría de esos trabajos obviamente se centra en la parte económica, cuál es el impacto económico que tienen los libramientos. Y es que muchas de las ciudades, incluso por ejemplo en países como Sudáfrica, decían, no, pues es que a mí construir libramientos en las ciudades, cuando tuvieron el Mundial de Fútbol, en realidad no le trajo un beneficio económico a las mismas, sino les trajo más bien un perjuicio económico, porque vivían para la carretera o de la carretera. Entonces ahí el problema estaba precisamente en los beneficios que los que residían en las ciudades recibían al tener la carretera cruzando por ellas. Entonces, si hay un impacto negativo, sí lo hay, pero obviamente son ciudades pequeñas. Todos los que tienen niños vieron, hasta yo me la tuve que chutar, la película de Cars, ¿no? Ahí habla particularmente, está la problemática reflejada tal cual de lo que pasa cuando se construye un libramiento y se queda abandonada la ciudad, ¿no? Todo lo que estaba allí por esa carretera interestatal, ese es el efecto que en realidad sucede en muchas poblaciones que se quedan aisladas por el paso de un libramiento. Sin embargo, para las ciudades grandes, estamos hablando de 1 millón de habitantes, no sé, el libramiento de San Luis Potosí, pues el libramiento no le ayuda absolutamente, no tiene un impacto económico significativo, y lo han demostrado en esos estudios que han hecho en Estados Unidos, los diferentes direcciones, los departamentos de transporte de varios estados de los Estados Unidos. Entonces, pero en la parte de movilidad sí tiene beneficios importantes, en la parte de la seguridad también, porque obviamente ya no transitamos con vehículos pesados, eso es la parte de la economía que les comentaba en este momento, y esta cosa que yo no sé si sea bueno o sea malo, porque hay dos vertientes, o sea, evidentemente esas nuevas tramos carreteros traen beneficios porque se instala mucha industria, son atractivos porque están conectados, comunicados, pero no necesariamente la ciudad quiere que tener más industria porque implica más fuentes de trabajo, crecimiento, emisiones, contaminantes por parte de la industria, etcétera. Pero bueno, finalmente son un promotor para la industria. Y luego, les comentaba, la práctica para evaluar los beneficios normalmente se ha centrado en esos temas de los costos generalizados de viaje, cuánto yo me ahorro en mis tiempos de viaje al no pasar por las ciudades, y obviamente pues para los usuarios y para las mercancías hay un beneficio importante. Pocos han trabajado en, además de medir la economía local y la calidad de vida, los impactos ambientales que estos producen.
No es un tema fácil medir los beneficios ambientales y particularmente esos beneficios que están asociados al cambio climático, ¿sí? Hablan, por ejemplo, una investigación de la Unión Europea, donde para estimar esas emisiones generadas o evitadas, pues es obviamente multiplicar el factor de emisión por el volumen que está transitando en el lugar, pero obviamente este volumen tendrá que ser el que está siendo desviado por la nueva carretera. Una variable importante pues tendrá que ser el tiempo de ahorro de viaje del pasar por la ciudad o no pasar por la ciudad. Entonces, de esta manera es que nosotros planteamos hacer la estimación metodológica de la reducción de las emisiones. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues tenemos información, obtuvimos fichas técnicas de 14 proyectos, ahorita les muestro una de ellas, donde teníamos el tiempo de viaje con proyecto, y del análisis costo-beneficio ya había un dato estimado de cuál sería el ahorro de los tiempos de viaje, obviamente basado en algunos casos en estudios origen-destino, pero obviamente algunos otros en tiempos de recorrido y demoras que hicieron en la ciudad. De esta manera determinamos cuál era el tiempo de trayecto de libramiento sin proyecto, es decir, sin libramiento, con la velocidad de operación de la carretera, la longitud de libramiento y el tránsito diario promedio anual. Nosotros obtuvimos cuál era el consumo de combustible total de libramiento. Obviamente teníamos un consumo de combustible por tipo de vehículo. Este dato nosotros lo tomamos de los estudios que realizan en la Coordinación de Economía del Transporte, y con esta información obtuvimos los totales por tipo de vehículo. Estos consumos de combustible lo transformamos con la calculadora que tiene Semarnat en emisiones equivalentes de CO2, de tal manera que pudimos obtener con proyecto y sin proyecto las toneladas de CO2 equivalentes obtenidas. Y obviamente lo fácil pues es estimar la reducción, no solamente es una diferencia. Esto lo hicimos para 14 proyectos carreteros. Es una ficha técnica de la información que nos apoyó la Subsecretaría de Infraestructura, dándonos la información respecto a qué tipo de libramiento se ha construido, la información de la velocidad de proyecto, el TDPA de diseño. Obviamente este es el de diseño. Nosotros ya utilizamos la información del TDPA del último aforo realizado en los libros de datos viales, cuál es la longitud, cuál era el ahorro de tiempo de viaje, etcétera, etcétera. Esta información importante nos sirvió para nosotros hacer nuestro cálculo. Y ya no me avanzó esto. Bien. De esta manera, ya se mató el gallo, obtuvimos las emisiones de todos los libramientos que les estaba platicando. Aquí les muestro, por ejemplo, el libramiento de la Laguna, donde para cada tipo de vehículo el consumo de combustible que nosotros obteníamos, aquí está marcado, el CO2 equivalente con proyecto y sin proyecto. Aquí teníamos este cálculo basado en el consumo de combustible, la cantidad de vehículos de datos viales, y con eso nosotros determinamos el ahorro, que era la diferencia particularmente de estas dos filas. Con esto nosotros estimamos cuál era el ahorro de cada uno de acuerdo a la metodología que les estaba yo presentando. ¿Para qué nos sirve esa información? Bueno, para cada tipo de libramiento, porque tenemos libramientos A2, libramientos A4, entonces de 2 carriles, de 4 carriles, nosotros hicimos una idea de determinar cuál era la reducción para cada uno de ellos. De alguna forma nos permitía decir, sabes que de estos 14 libramientos, el total de ahorro de emisiones anuales que se está dando con este dato base es de tantos. Entonces, ese fue el primer dato, el primer, digamos, resultado obtenido en términos de reducción de CO2. Aquí está kilotoneladas anuales por kilómetro, ya tenemos un primer indicador. Esta es la reducción total en kilotoneladas, y esta ya es por kilómetro, porque obviamente hay una variación de longitud en cada uno de esos libramientos. Nosotros pensamos originalmente que nos podría funcionar este indicador para posibles futuros proyectos, de alguna manera, que el resultado obtenido aquí se pudiera replicar, no decir, bueno, pues si la carretera es una A2 de tantos kilómetros, pues con un promedio de estos datos hacíamos un cálculo. Pensábamos originalmente que eso podría ayudarnos. Lo separamos de 2 carriles y 4 carriles para que si la carretera era de 4 carriles, pues entonces en función del ahorro de este tipo de vialidades, su TDPA y las kilotoneladas anuales reducidas,
poder también tener un indicador por kilómetro. Y entonces el promedio, si se fijan como quiera, hay una variación importante. Entonces decíamos, bueno, pues sí, pero como que el promedio, esta cantidad de emisiones, pues sí, separarlas por 2 carriles, 4 carriles, funcionaba adecuadamente, pero aún así, esta cantidad de emisiones estaban directamente relacionadas con el TDPA de la carretera. Entonces creíamos que algo nos estaba ocultando ahí la información, de tal forma que decidimos cambiarlo entonces a emisiones. No, ese no avanzó, o sí, por carril kilómetro. Entonces aquí tenemos todos los estudios, ven 20, porque aquí están separados, obviamente son 14, pero los que son A4 están separados el cuerpo en un sentido y otro sentido, de tal forma que me dan 20, en realidad 20 análisis que se hicieron, ¿no? Por cuerpo, digamos, de la carretera. Entonces aquí podemos ver que el promedio andaba por aquí, de todos estos. Pero ya teníamos un dato carril kilómetro. Me voy a regresar un poquito a la tabla anterior para ver de qué era, porque ya no me acuerdo. No, esta sí ya la vimos. ¿Cuál es el insumo más importante que nosotros creemos que obtuvimos con este análisis? Pues fue construir esta gráfica. Esta gráfica que ustedes ven aquí estoy mostrando un ejemplo. Obviamente me muestra las reducciones de CO2 kilotoneladas anuales por carril kilómetro y el tránsito diario promedio anual. Aquí sí. Ya estamos involucrando el TDPA para construir una gráfica de tal manera que en cuanto me digan, ¿sabes qué? Pues vamos a construir un libramiento. ¿De cuántos? ¿Cuál es el TDPA estimado? Pues de 15,000. Pues de 15,000 vas a tener 3 kilotoneladas anuales por carril kilómetro. Entonces ya esto lo multiplicaríamos por la cantidad de carriles que tendría la carretera y por la cantidad de kilómetros que va a tener. De tal forma que tendríamos una estimación del potencial ahorro de emisiones. ¿Cómo lo hacen actualmente? No tengo ni idea, pero siempre los proyectos de transporte que lo anuncian la prensa, y es que este libramiento va a ahorrar X toneladas anuales de emisiones de CO2, bla, 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 y no todos los proyectos. Hice una búsqueda bibliográfica de la prensa para identificar cuáles proyectos sí tenían, pero como por ejemplo el Arco Norte sí tiene una estimación clara de emisiones de CO2, pero solamente es eso, o sea, es el anuncio oficial que tiene la prensa basado en el, digamos, en el dato que SCT pone como anuncio igual del proyecto, pero no hay como un cálculo que dé soporte a eso, ¿no? Y con las personas que interactué de desarrollo carretero, pues decían que hacían formulitas de unos cálculos de no sé, total que al final del día nadie me dijo nada, o sea, nada que me ayudara a encaminar o a darle soporte a, digamos, a cómo lo estaban haciendo o qué idea tenían, ¿no? O sea, si usaban alguna calculadora, alguna aproximación. No, ya no hice la comparativa, la verdad es que no he hecho la comparativa, pues no sé si por decía, porque recién acabas de terminarse el trabajo, la verdad es que no lo he pensado, pero pues valdría la pena quizás, nomás por no dejar, ¿verdad? Al menos en el Arco Norte que sí hay un dato. Lo que sí es que, por ejemplo, con esta calculadora de emisiones que yo les platiqué que utilicé, hice un estimado, nada más para probar, poniendo la cantidad de coches que iban a dejar de circular, en teoría, en el proyecto del tren México-Toluca. Y los datos estaban más o menos parecidos. O sea, sí, lo que reportaban que se iba a dejar de reducir por la cantidad de vehículos, pero como especificaban cuántos vehículos eran fácil hacer esa comparativa. Pensé que me iba a preguntar algo. Entonces, este es el resultado final. Obviamente el trabajo de análisis de todos los libramientos pues nos tocó bastante tiempo, sobre todo andar correteando la información. Afortunadamente la persona que nos apoyó de la Subsecretaría de Infraestructura pues sí tuvo mucha disposición en conseguirnos la información en desarrollo carretero, en carreteras federales, para hacer este ejercicio que está publicado, que va a estar publicado próximamente y que creemos que va a ser de bastante utilidad para el sector. ¿Qué nosotros obtuvimos? Bueno, pues nos quedó claro que sí, los libramientos carreteros tienen un impacto significativo en la reducción de emisiones, sí lo hay, sí hay un impacto. Nos pudimos nosotros estimar de esos 14 libramientos cuál había sido el ahorro de emisiones en esos proyectos carreteros. O sea, de alguna forma esos datos sí los pueden tomar para publicarlos en la prensa. O sea, sí pudiera ser
algo que nosotros podíamos aportar a las comunicaciones esas nacionales que realiza México al panel intergubernamental de cambio climático. Nos dio la idea de cuáles eran las reducciones con respecto a una carretera A2, una A4, que tiene que ver el TDPA sin duda directamente relacionado, pero es de 2 a 5, o sea, la relación. O sea, si aquí se ahorran 2 kilotoneladas, aquí se ahorran 10 kilotoneladas anuales. Entonces sí hay un impacto significativo de una carretera con respecto del otro. Este indicador nos va a ayudar a nosotros a hacer estimaciones. Creemos que ahora sí quienes hacen estos proyectos, en la parte de la planeación, justificación y demás cosas, en términos de la inversión, puedan utilizar información de esto en términos de reducción de CO2. Si bien es cierto, quizás hay algunas mejoras potenciales en el cálculo, probablemente podemos hacer algunas adecuaciones o mejoras para tratar de ser quizás más elaborado, pero finalmente el insumo funciona y para los fines que persigue de bastante utilidad. Ese dato de cálculo que nosotros obtenemos de reducción de CO2 se puede llevar a precio sombra. Cuando hablo de precio sombra es cuánto cuesta mitigar ese CO2 e involucrar la variable a los análisis costo-beneficio y entonces hacer que los proyectos todavía sean mucho más rentables de lo que ya podrían ser con el TDPA que se está utilizando para hacer el análisis costo-beneficio. Eso es sin duda importante. Otra cosa que nosotros identificamos es que en esa misma justificación, cuando Semarnat nos hace una evaluación del impacto ambiental de los proyectos, pues revisa porque si es importante o no el proyecto carretero versus todo el impacto ambiental que va a ocasionar. Entonces decirle, oye, pues mira lo que va a reducir de emisiones de CO2, o sea, vamos a compensar árboles por emisiones de CO2, ahí vamos tablas, o sea, hay un beneficio, una equivalencia de perjuicio-beneficio en los proyectos carreteros nuevos. Y bueno, pues eso es lo que particularmente tenemos. Pretendemos seguir trabajando en estimar las externalidades, después cambiar a la parte de precios para cederle la información al doctor Torres para que haga las evaluaciones económicas, pero en eso es una línea que no hemos dejado de lado en términos de mitigación del cambio climático. Ya hemos hecho varios ejercicios de cuáles son esas medidas potenciales que se han establecido a nivel país y que creemos que podemos en el futuro de alguna forma seguir teniendo resultados, al menos para la toma de decisiones en este tema de mitigación de cambio climático. Con esto concluyo la charla. Si hay una pregunta más, pues la vemos mientras voy poniendo la presentación del siguiente ponente. Sí, quiero recordarte que hace algunos años tú y yo hicimos un estimado de lo que es el macrolibramiento de Querétaro a San Martín Texmelucan, que está concesionado a la empresa Ideal, ¿de acuerdo? Y precisamente ahí, con base a lo que fue un estimado del TDPA, se hizo un cálculo de estas emisiones y esos datos me acuerdo que los pudimos presentar en alguna de las reuniones de PIARC. Mi pregunta es, eso ya fue hace unos 4 o 5 años, con base a tránsitos reales que tiene ese arco norte que libra la Ciudad de México y ahorra miles de toneladas de emisiones, ¿no se podría hacer una evaluación, no con Capufe, porque es concesionado con Ideal? Ellos ya deben tener datos muy realistas de los últimos 3 años en ese arco y que con base a las emisiones de los vehículos que circulan ahí, que pues se pudiera incluir para darle más fuerza a estos 14 libramientos que ya reportaste aquí, porque ese es yo creo que de los libramientos más grandes en el país, man. Y apelando a estas iniciativas que las empresas han tenido en términos de ser empresas socialmente responsables, a lo mejor podríamos ofrecerle algo por ahí incluso como servicio para ofrecerles algún cálculo de tal forma que ellos lo utilicen como bandera para decir, oye, con el libramiento estás ahorrando tú como usuario tantas emisiones, bla, 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 contribuye, tu cuota ayuda, no sé, a reducir emisiones. Creo que se puede dar, ¿no? Pero sí, como dice usted, históricamente hemos trabajado en varios proyectos, por ejemplo, el proyecto ahorita que lo estaba mencionando, del tren México-Querétaro, aunque se cayó, pero nosotros hicimos un cálculo de las emisiones que se dejarían de emitir por el quitar los autobuses y los coches de la carretera para treparlos al tren, ¿no? Basado en unas encuestas origen-destino que hicieron acá en la Coordinación de Seguridad y Operación del Transporte. O sea, sí hay un potencial importante.